Buenas a todos, yo soy Dava y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo alienación y aceleración hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, de Hartmut Rosa. Vale, ¿qué deciros? Lo primero de todo, este libro la verdad es que me ha encantado, de verdad os lo digo. Ha sido un libro que ha sido todo un descubrimiento, realmente ha sido a raíz de un profesor de mi universidad, ¿no?, que me lo recomendó de cara para hacer un trabajo de su asignatura. Y la verdad es que me parece un libro, de verdad os lo digo, fascinante. Es un libro bastante corto, dentro de lo que cabe son 170, 180 páginas, pero sí que es cierto que es pequeñito, no es como un libro, como decirlo, como muy grande, ¿no? Como que cada página se tarda bastante poco en leer. Luego también otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que es bastante directo hablando, ¿no? Por así decirlo, no se enrolla demasiado, va bastante al grano, no utiliza un lenguaje excesivamente complejo y a su vez me parece un libro que tiene bastante rigor académico, ¿no? Como que las intenciones del autor, de Rosa, son bastante claras desde un comienzo. Al fin y al cabo él quiere hacer una teoría sobre la aceleración y sobre todo sobre la temporalidad, sobre cómo realmente en la modernidad tardía, ¿no?, que es como él junto, bueno, también a otros autores alemanes como Bauman, ¿no?, y algunos otros hablan de modernidad tardía, no de posmodernidad ni de ninguna de todas esas formas. Y justamente lo que él va a tratar de hacer en este libro, a mi juicio de una forma bastante rigurosa y bastante exitosa, es, por así decirlo, separar el trigo de la paja. Es decir, él va a hacer un análisis sociológico y filosófico sobre la cuestión de la aceleración en nuestras sociedades, porque es algo que se habla mucho, ¿no? Como que cada vez vivimos en una sociedad más acelerada, realmente sentimos que estamos acelerados, que todo funciona más deprisa, pero muchas veces se habla un poco desde el desconocimiento, ¿no? Desde el hecho de decir, vale, todo está más acelerado, pero ¿qué es lo que está más acelerado? Y yo creo que el libro, sobre todo la primera parte, la segunda parte que se va a centrar más en alienación, en la cuestión de la alienación, rescatando el concepto de Marx y tratando de llevarlo como una teoría crítica, ¿no?, pues en referencia, ¿no?, cogiendo el testigo de Adorno, Horkheimer y toda la escuela de Frankfurt, pues básicamente pues luego se nos pondrá a hablar de la alienación y demás, pero bueno, ya os digo que para mí esa parte es más secundaria, por lo menos a mí me ha parecido sobre todo súper interesante la primera parte. Vuelvo a remarcar que es un libro que se lee muy rápido, que es muy fácil de aprender, es incluso yo creo que es un libro que recomendaría a la gente leerlo porque no se te hace bola y a su vez me parece que el contenido es bastante enriquecedor. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia ya sobre el libro. La verdad es que Rosa me parece que es como muy, ¿cómo decirlo?, muy sistemático a la hora de escribir, ya que todo lo divide en apartados y subapartados. A la vez le gusta mucho categorizar, ¿no? Vamos a hablar de este fenómeno, vamos a diseccionarlo de esta manera y vamos a hablar de este punto, de este otro punto y de este otro punto, ¿no? Entonces es como que hace un análisis bastante analítico, ¿no? En el sentido, no en el sentido de filosofía analítica, ¿no?, pero sí que en el sentido de vamos a coger esto y vamos a diseccionarlo poco a poco, ¿no? Se nota que al fin y al cabo es un sociólogo, ¿no?, que al fin y al cabo es un científico social. Y bueno, la cuestión es que lo que él le va a preocupar es la aceleración social. Pero como os comentaba antes, la cuestión es que cuando hablamos de aceleración, de primeras, es algo un poco complejo. Es como que sabemos de lo que estamos hablando, pero a la vez no sabemos en qué concretamente se está hablando de aceleración. Y eso es uno de los primeros puntos que él va a desentrañar en el punto de que, en el primer apartado que dice, ¿qué es la aceleración social?, ¿no? Nos va a hablar de que obviamente está habiendo una aceleración, que lo podemos ver. Muchos autores han hablado de ello, desde Shakespeare a Rousseau o Baudelaire, ¿no?, que eso lo vemos claramente en El pintor de la vida moderna y en Las flores del mal, por ejemplo, ¿no?, cómo retrata el París del siglo XIX, ¿no?, y cómo ese París está acelerándose por las formas de vida que tienen. Pero bueno, la cuestión es que lo primero que se pregunta Rosa, ¿no?, es esta cuestión de qué es la aceleración social. Y una pregunta que yo creo que es crucial, en la página 19 dice:
Podemos hablar de una aceleración de la sociedad misma o simplemente de una aceleración de procesos dentro de un orden social más o menos estable. Vale, este punto es importante porque al fin y al cabo, para empezar a hablar de la aceleración, tenemos que cerrar el cerco, ¿no? Así que no podemos hablar, y la cuestión es que no hay una aceleración de la sociedad. Aunque parezca que se acelere la sociedad en general, sería incorrecto. Realmente lo que ocurre es que hay una aceleración de procesos dentro de la sociedad. Esto ya es una primera forma de acercarnos que ya quita bastante, ¿no? Porque no es que todo se esté acelerando, también hay procesos de desaceleración dentro de la sociedad, incluso el propio Rosa nos hablará de alguno, ¿no? Como pues el hecho de que no se te cule el constipado, ¿no? Pues eso es un ritmo que no se puede hacer más rápido, ¿no? O el hecho de que haya una congestión de tráfico, que esté bajando la natalidad. Ese tipo de desaceleraciones se da y conviven con la aceleración, con el ritmo acelerado genérico. Pero a su vez lo que nos muestra es que sí que hay ciertos procesos concretos, ciertos campos concretos que sí que tienen una aceleración, que se ve claramente, ¿no? Entonces lo que nos va a hablar es de 3 categorías de la aceleración, que esto va a ser para mí el punto crucial. Yo creo que solamente por esto el libro de Rosa ya merece la pena leerse, porque es como muy directo y va al grano de realmente qué es lo que se está acelerando, ¿no? Hay 3 categorías de aceleración. La primera de ellas sería la aceleración tecnológica, la segunda la aceleración del cambio social y la tercera la aceleración del ritmo de vida, ¿vale? Vamos a hablar de cada una de ellas. Pero bueno, básicamente también va a hacer como un análisis de cómo es cada una de ellas y cómo empíricamente podemos ver que eso es así, no es que simplemente es una cuestión que él está suponiendo, sino que realmente pone ejemplos en todo momento también, ¿no? Bueno. La aceleración tecnológica yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo que eso todos estamos de acuerdo y todos lo hemos podido ver, como constantemente los avances tecnológicos hacen que nos aceleremos a la hora de realizar las cosas que hacemos, ¿no? Que, por ejemplo, si ahora podemos coger el coche, ya implica una velocidad para transportarte que cuando llevabas un carro o que directamente no tenías un medio de transporte no podías hacerlo más que a pata, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pues también otro ejemplo podría ser el procesamiento de datos, ¿no? Un ordenador de ahora a uno de los años 90 no tiene nada que ver. Hay tantos y tantos procesos que son infinitos prácticamente, ¿no? Todas esas innovaciones implican una aceleración tecnológica, es decir, un avance. Y en ese avance, a la vez lo que estamos haciendo es acortar el tiempo de lo que tardamos en hacer una determinada cosa. Entonces, esa suma de aceleraciones tecnológicas implican una aceleración tecnológica general. Ahora hacemos más cosas en menos tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, al tardar menos en hacer las cosas, tenemos un mayor tiempo disponible en cierto modo, o hacemos más cosas en ese tiempo. Pero luego cuidado que hablaremos de esto, que hay una paradoja que es muy interesante que analizará el propio Rosa. Bueno, nos pone de ejemplo, por ejemplo, el hecho de que el espacio se contrae, ¿no? El hecho de que antes, pues, de ir de Londres a Nueva York implicaba, dice aquí, o sea, el espacio se ha cogido desde la edad preindustrial de los barcos de vela hasta los tiempos de los aviones a reacción a menos de una parte de 60 de su dimensión original, es decir, de alrededor de 3 semanas a unas 8 horas, ¿no? Claro, es una locura si te paras a pensarlo, ¿no? Lo que antes tardabas en hacer una cosa ahora ha reducido de forma drástica. Y claro, eso se va sedimentando en la sociedad y nosotros lo normalizamos, pero realmente de normal tiene poco, ¿no? Si lo comparas con otra época, de normal tiene poco. El segundo punto sería la aceleración del cambio social, que básicamente la idea... Bueno, voy a leer a Rosa directamente. Dice, la idea subyacente es que la misma velocidad del cambio está cambiando. Esto significa que las actitudes y los valores, además de las modas y los estilos de vida, las relaciones y obligaciones sociales, además de los grupos, clases, entornos, lenguajes sociales, formas de práctica y hábitos, están cambiando con rapidez cada vez mayor. Yo creo que en esta parte sintetiza, ¿no?, lo que estamos hablando, ¿no? El cambio social implicaría el hecho de que las cosas socialmente se estén dando de una forma, no se dan de otra, ¿no? Al fin y al cabo constantemente cambiamos, como cambian las modas, como cambian los movimientos políticos, como cambian las actitudes, las creencias. Todo ese tipo de cuestiones se aceleran en tanto de que cada vez, digamos que los procesos internos socialmente van más rápido, y llega un punto en el que el cambio social
se acelera, y estos cambios sociales, si antes había un espacio más grande de tiempo entre un cambio social y otro, ahora hay menos tiempo entre ambos. Esto es interesante porque hay un momento que también nos pondrá ejemplo de la familia y el trabajo, ¿no? Y cómo se ha acelerado el cambio social en estos dos dominios, ¿no? En un primer momento el ritmo era intergeneracional, es decir, la estructura de la familia o del trabajo cambiaba a lo mejor entre generaciones, ¿no? Entre varias generaciones podía haber un cambio en la forma en la que se trabajaba o en la forma de ciertos roles familiares o de cierta estructura familiar, pero es que de ahí a la sociedad moderna pasa a generacionalmente, es decir, cada generación va cambiando esa forma, ¿no? Ese dominio de la familia y del trabajo. Pero es que en la tardomodernidad, es decir, en la actualidad, vemos que hay un ritmo intrageneracional, es decir, por ejemplo, el hecho de que te puedas divorciar ya implica un cambio estructural en la forma en la que se concibe la familia, en la propia vida, o sea, en una misma vida. Tú te puedes divorciar todas las veces que quieras y te puedes casar todas las veces que quieras. Eso antes no tenía ningún tipo de... O sea, era imposible, ¿no? A su vez eso también dinamiza el rol social que tiene la familia, poniendo esto de ejemplo, pero se puede derivar a muchas otras estructuras, ¿no? Ahora es algo intergeneracional, en una propia vida uno puede cambiar totalmente ciertas cosas, pero antes esos cambios sociales no se daban en espacios tan cortos de tiempo, ¿no? Y por último, la aceleración del ritmo de vida, que también es muy importante. Lo que señalará Rosa es la cuestión del hambre de tiempo, es decir, que tenemos una sensación constante de hambre de tiempo, de que tenemos poco tiempo, de que nos falta, de que hacemos cosas y que sin embargo no suplimos todo lo que podríamos o lo que querríamos hacer. Esa sensación de hambre de tiempo, digamos, Rosa la analiza en dos puntos, ¿no? Por el factor subjetivo y el factor objetivo. Porque el subjetivo, al fin y al cabo, todos nos podemos dar cuenta de que tenemos una sensación de escasez de tiempo, de que hacemos cosas y sentimos, ostras, no me ha dado tiempo a acabar todo lo que quería hacer, o quería luego hacer esta cosa y ahora no me da tiempo porque tenía que estar haciendo otra. Es como que la sensación es de que hacemos muchas cosas y a la vez siempre nos faltan cosas por hacer. Esa es la parte subjetiva, pero es que luego por otro lado la parte en la que se puede medir la aceleración del ritmo de vida es por factores objetivos, como por ejemplo el hecho de incrementar, o sea, de que las unidades de tiempo de lo que tardamos en hacer una cosa se reduzcan. Por ejemplo, si la gente duerme menos, si la gente come más rápido, si la gente pasa menos tiempo con su familia y amigos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que se tardarían X tiempo en la antigüedad, que se hacía, o sea, en la antigüedad, en otros momentos de la historia, se hacía como con más calma. Si ahora se hace más rápido, implica que hay una aceleración también por ganar tiempo, y a la vez hay una aceleración en ese ritmo de vida. Así que, bueno, lo he dicho un poco rápido, pero porque quiero hablar de muchas cosas. Pero básicamente esto es un punto crucial, ¿no? Al fin y al cabo nos encontramos en esos tres estadios: la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida. Las tres resultan indispensables, las tres reflejan un aspecto de nuestra sociedad y de nuestro modo de vida que vemos que se está acelerando y que yo creo que es innegable. O sea, yo creo que difícilmente se puede refutar a Rosa, por lo menos a lo mejor se puede amplificar en una teoría más actualizada o con ciertos matices, pero yo creo que es algo que recoge muy bien los diferentes aspectos que se aceleran en nuestra realidad. Y la paradoja de la que os quería hablar, que me parece muy interesante, es cómo entramos en un círculo vicioso bastante complejo. Por un lado vemos que el avance tecnológico nos hace que tengamos más tiempo, ¿no? Porque si tú tardas tanto en llegar a un sitio con el coche, significa que ahorras todo ese tiempo que habrías tardado haciéndolo de otra forma, ¿no? Pues eso se puede extrapolar a cualquier otro avance. Sin embargo, encontramos una paradoja, que más que ahorrar más tiempo, acabamos perdiendo más tiempo. O en todo caso, acabamos gastando el mismo tiempo. ¿Por qué? Rosa pone el ejemplo del correo electrónico, que me parece un muy buen ejemplo. Básicamente, si antes tú mandabas un correo y tardaba muchísimo tiempo entre que lo mandas, que lo envías, que te llega, que te contesta, tardabas muchísimo. Sin embargo,
era algo que tú dedicabas un tiempo y lo hacías. Sin embargo, ahora con el correo electrónico, al haber tanta velocidad, al tardar tan poco en hacerlo, implica que también puedes hacerlo muchas más veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el ritmo con el que mandamos correos electrónicos es mucho más elevado que el que era antes. Entonces, la cuestión es que se nivela y acabamos perdiendo el tiempo. Con un avance tecnológico que nos hace ahorrar tiempo, nos lo termina quitando en tanto que tenemos la posibilidad de hacerlo mucho más, lo hacemos mucho más y por lo tanto acabamos perdiendo más tiempo o el mismo tiempo que antes, pero haciéndolo más veces, por así decirlo. Y claro, es lo que dices, si realmente hubiéramos mantenido el ritmo de vida, o sea, el ritmo de correos electrónicos, de correos que mandásemos antiguamente, pues entonces no habríamos tenido que acelerar, o sea, sí que habríamos ahorrado tiempo, pero como realmente mandamos más correos electrónicos, acabamos en el mismo punto. Luego, dicho esto, también hay ciertos motores de la aceleración social, los diré rápidamente. Uno es la competencia, ¿no? El hecho de que vivamos en una sociedad altamente competitiva. Eso implica de que cada uno de nosotros tengamos que movernos en una dirección para realmente realizarnos y por lo tanto también al haber esa posibilidad de que unos se pisen a otros o que unos quiten el puesto de otro, implica que uno quiera estar siempre, digamos, en la vanguardia, ¿no? De poder atacar con una nueva innovación, con estar ahí al pie del cañón para poder hacerlo mejor que el otro, ¿no? O hacer ese tipo de cuestiones de forma más óptima. Eso que implica una mayor aceleración, un mayor esfuerzo constante que hace que la gente tenga un ritmo de vida mucho más elevado. Por otro lado, otro motor que sería, este era un motor social, estaría el motor cultural, que sería el de la promesa de eternidad. Si vemos en generaciones anteriores, digamos, en tiempos en los que vivíamos una sociedad religiosa, digamos que tú tenías la tierra prometida, ¿no? Tenías el cielo después de la muerte, pero a día de hoy no. Ahora la versión secularizada de eso implicaría vive el presente, vive al máximo tu vida, aprovecha todas las experiencias que puedas, una oda a la juventud, ¿no? Al poder hacer tanto como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que si tenemos una oferta inmensa de cosas por hacer y no nos da tiempo a hacerlas, tenemos la ansiedad, ¿no? Lo que se dice el FOMO, ¿no? El fear of missing out, ¿no? El miedo a quedarte fuera, y por lo tanto es como que tenemos la necesidad de acelerar nuestro ritmo de vida para poder hacer más cosas, porque si no podemos hacer más cosas, por lo tanto estaríamos perdiéndonos tantas cosas. Entonces, esto es uno de los problemas que vemos que enfrenta el sujeto moderno, ¿no? Dice Rosa, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos siempre con esa sensación de ansiedad, de decir quiero hacer más cosas, no me va a dar tiempo, quiero viajar a todos los países del mundo, pero entonces no podré leer todos los libros que quiero. Es una constante, ¿no? No puedes hacer todo lo que quieres. Y esa ansiedad forma parte de la vida moderna. Y por último, el ciclo de la aceleración, ¿no? Esto es magnífico porque al fin y al cabo cierra, digamos, ese ritmo que habíamos estado mencionando sobre la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida. Vemos que hay como una pescadilla que se muerde la cola, porque al fin y al cabo hacemos avances tecnológicos que implican una aceleración tecnológica. Esos avances tecnológicos lo hacemos para ahorrar tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese avance tecnológico lo que termina haciendo es que hay un cambio social, ¿no? Por ejemplo, llega el internet y eso implica un cambio social muy grande, ¿no? El hecho de habituarte a ese cambio social implica que se acelere ese cambio social, ¿no? Porque al ahorrar tiempo implica que también los cambios sociales se mueven de una forma más rápida, ¿no? En tanto que sacan otras conclusiones diferentes, ¿no? Como que se mueven, ¿no? Digamos, de una forma más... se expanden, ¿no? Y luego, por último, eso implica, esa aceleración del cambio social, una aceleración en el ritmo de vida, ¿no? Que también vivimos más rápido, en tanto que tenemos un cambio social que nos está pisando los talones todo el momento para estar al día, ¿no? Y claro, esto vuelve otra vez al punto inicial. Como tenemos un ritmo de vida más rápido, necesitamos tecnología que sea más óptima para que nos haga ahorrar tiempo y por tanto poder aprovechar más el momento, ¿no? Y vemos que hay un círculo que se acelera y no podemos salir de eso, ¿no? Es el ciclo de la aceleración. Me parece magnífico por parte de Rosa eso, porque al fin y al cabo cierra la idea perfectamente y bueno, y básicamente
no tengo nada más que decir. Yo creo que es un libro fantástico y para todos aquellos que os interese la cuestión de la aceleración os lo recomiendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.